pues ya estamos en tiempo de tertulia. Me acompaña aquí a mi vera compañero responsable de investigación de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Manu. Encantado de estar tiempo aquí. que no coincidíamos. Sí, ¿Qué sí. tal? Muy bien. Has estado muy aburrido estas últimas semanas, ¿verdad? Sí, te sí. he visto muy poco activo. Había pocas noticias. ¿Qué tal la salud del presidente? Pues yo creo que no muy bien, la verdad. Yo Se creo le que ve no muy desmejorado. bien. Se le ve bastante desmejorado. Lo digo al hilo de esa exclusiva que aquí publicó nuestro compañero Miguel Ángel, que parece que el presidente... Se ha rumoreado mucho sobre la salud del presidente, que es un asunto público, no privado, porque lógicamente por eso es el presidente del gobierno y es lógico y normal que esta información sea de interés público. Bueno, pues de ese tratamiento, esas revisiones que se está haciendo por temas de corazón, temas de cardiovasculares, aunque él dice que no, que está en plena forma. Bueno, los vídeos son una tomadura de pelo. Los Bueno, TikTok. ese vídeo en el que hace va en enduro. bici, Sí, enduro, sí. pero Sale con gorra negra y luego blanca. y luego blanca, pero además cuando sale con la blanca no sale ni él. Y se supone que tenemos que intuir que supuestamente es él. Es O sea, curioso, una auténtica ¿verdad? tomadura de pelo ¿Me espectacular. estás diciendo que el presidente del gobierno miente? Yo creo que miente. ¿Tú, en serio? Miente. Por cierto, que en Moncloa, última noticia, ha aumentado de forma muy sustancial el presupuesto Casualmente. para Sanitario, sanitario de Moncloa. Absolutamente. Vaya, qué cosas, casualidades de la vida. María Jamardo, responsable de Tribunales del Debate. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? Muy buenos días. Vaya exclusiva que Pedro Sánchez falte a la verdad. También vosotros bueno. estáis, vamos, echados al monte. Es que, a ver, además es que Moncloa tiene ríete tú de Santiago Segura. O sea, para productoras, de verdad, las de Moncloa, porque es una Resistencia productora. Films. Exacto, efectivamente, resiliencia. Y nos acompaña también Rosa Rigía, vicepresidenta de ACOM. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? ¿Cuánto muy tiempo? Buenos días. Pues sí, unos días. Sin ¿Todo venir bien? por aquí, pero intensos, ya sabéis. Sí, a intensidad, desde luego, en este país no falta. Señores, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Comentábamos a micrófono cerrado que no es casualidad que hoy tenemos una tertulia paritaria. La verdad, 2 hombres, 2 mujeres, por cuota. Pero no, aquí no hay cuotas ni nada por el estilo. Lo que pasa es que ha coincidido así. Pero bueno, la cuestión, hoy es el Día de la Mujer y en teoría se debería hablar de feminismo, de las causas de las mujeres, lo típico, ¿no? De este tipo de días, de esas marchas del 8M, solo que ha pasado algo esta semana que ha modificado, digamos que la orientación de este tipo de marchas. ¿Por qué? Porque ha estallado un nuevo capítulo que no ha sido el inicio de la guerra, sino un nuevo capítulo en la guerra que comenzó hace ahora 2 años con Irán. Después de ese ataque que sucedió el fin de semana pasado por parte de Estados Unidos y de Israel. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el no a la guerra se ha convertido en el gran emblema del gobierno socialista y esto está marcando las manifestaciones de hoy, porque las marchas feministas han dicho, sí, hoy es el Día de la Mujer, pero el centro de las marchas, el centro de las movilizaciones va a ser el no a la guerra. Rosa. Bueno, esto evidencia una vez más que el feminismo de este gobierno y de esta izquierda que tenemos en España es simplemente un uso político. Las mujeres no les importan, las mujeres iraníes no les importan, las mujeres israelíes tampoco les importaron cuando las asesinaron en el 7 de octubre y no es más que el reflejo real de lo que trata de hacer este gobierno con todas las causas nacionales e internacionales, que es usarlas a su favor, convertirlas en un acto político en vez de un acto de reivindicación, que si tiene que haber un Día de la Mujer, que en primer lugar dudo si lo tiene que haber, ¿vale? Ya lo voy a poner en duda, pero vamos a aceptar pulpo como animal acuático. ¿Por qué Día de la Mujer y no Día del Hombre? O sea, para empezar, esto de los días a mí me parece un poco absurdo en general, pero bueno, bien. Ahí estamos, eso para empezar. Pero si queremos que signifique que sea una manera de reivindicar o de hacer un llamamiento a ciertas problemáticas que puede haber, si compramos ese argumento, entonces hablemos de las mujeres de verdad que están oprimidas. En España tenemos muchos problemas, es verdad que hay violencia, es verdad, pero somos libres. Las mujeres en España somos libres. Y eso es el feminismo, luchar por la mujer libre. Y eso, por suerte, en España y en todos los países occidentales se está consiguiendo en un porcentaje altísimo. ¿Hay problemáticas? Sí, claro que hay problemáticas, pero son
comparado con la de otros lugares donde la verdad la mujer está oprimida, donde de verdad la mujer no tiene derechos, donde las niñas las ponen el yihad con 9 años, las casan con 12, con hombres de 30, de 40 y de 50. Ahí es donde tendría que estar el foco hoy, ahí es donde tendría que estar la izquierda hoy, ahí es donde habría estado la izquierda de hace igual 20 o 30 años. Pero es que lo que tenemos hoy ni es izquierda, ni es derecha, ni es nada. Es argumento político día y noche para mantener a este hombre en la silla y a todos sus socios, que al final son los que financió Irán, que no le gusta que lo digamos, pero es que yo lo repito todos los días porque es así y es verdad. Y a toda la patulea de gente que tenemos en el Congreso que de verdad en este país deja mucho que desear. Fíjate, Rosa, has puesto un dato encima de la mesa, lo quiero retomar. Más de 1 millón de novias infantiles han sido registradas oficialmente en los últimos 8 años en Irán. Novias infantiles, niñas de 10 a 14 años que son forzadas a casarse, no de forma voluntaria, sino porque así lo deciden sus padres, su padre en este caso, con hombres mayores. Se habla mucho de feminismo, se habla mucho de la mujer hoy, María, pero a la izquierda no le he escuchado decir ni mu sobre las mujeres iraníes. Se cortaron hace 2 años el pelo, ¿no? En mechones. Se cortaron un mechón. Begoña Gómez se cortó un mechón de pelo. Verdad, desde que se lo cortaron, las mujeres iraníes mejoraron radicalmente en su estatus, en fin. Estaba viendo los datos sobre feminismo en España y resulta que España, que era un país que estaba entre los 5 mejores para el estatus de las mujeres en igualdad de derechos, de oportunidades, de vida y de calidad de vida a nivel mundial, resulta que ha descendido con el gobierno feminista de Sánchez del puesto 5 al puesto 27. Con 500 millones de euros de presupuesto para el Ministerio de Igualdad. Al año. Entonces, yo ya creo que tendremos que empezar a hablar de malversación de fondos públicos. Porque cuando tú desde un ejecutivo destinas semejante cantidad de dinero por la causa de la igualdad, para que no haya asesinatos de mujeres, recordemos el eslogan, ni una más, tasa cero, cosa que es imposible porque no vivimos en el país de los unicornios y esto es una utopía que nos encantaría alcanzar a todos, pero que no va a ser. Entonces, de lo que se trata es de dar una respuesta ágil a las mujeres, de que las pulseras telemáticas para aquellas que tienen orden de alejamiento y maltratadores localizados funcionen, para que no se excarcele anticipadamente o se reduzcan las penas de violadores y pederastas como ocurrió con la ley del sí es sí. Para todas estas cosas deberían funcionar e ir destinados esos millones de euros que los españoles con tanto esfuerzo pagamos de nuestro bolsillo y con cargo a nuestros impuestos. Pero es que es todo lo contrario. Estamos involucionando, estamos retrocediendo y además estamos asistiendo a una cuestión que a mí me parece de una frivolidad mayúscula, precisamente cuando sabemos ahora que hay mujeres como las mujeres iraníes que se han jugado la vida literalmente por defender su derecho a vestir como les dé la gana, a expresarse en libertad, a que se escuche su voz, a trabajar en lo que les apetezca, a estudiar las carreras que prefieran, es decir, a manifestarse de una manera libre, de una manera abierta y de una manera igual a la de los hombres que habitan en esa teocracia ahora ya del derrocado Jamenei, ¿no? Y esa frivolidad me parece instrumentalizar el victimismo, instrumentalizar la violencia e instrumentalizar la causa de las mujeres para aplaudir a mártires como una tertuliana que esta semana protagonizaba un episodio dantesco luego plagado de mentiras, total, que me parece, insisto, una frivolidad y una falta de respeto a las mujeres que realmente sufren violencia, están sometidas y no pueden expresarse. Fijaos, porque Pedro Sánchez, como digo, esta semana, aprovechando el tema de la guerra de Irán, su no a la guerra, pues ha mezclado churras con merinas, y ha dicho no a la guerra, no a la guerra. Pero es que matar a los opresores, a los asesinos, a los déspotas, que son los verdugos de las mujeres iraníes, esa no es la solución. Eso no soluciona nada. Fijaos en las declaraciones de Sánchez. Los derechos de las mujeres y de las niñas, las libertades de los pueblos, nunca deben ser coartada para lanzar guerras que responden a otros intereses. Un argumento para bombardear otro país. Por eso lo diré alto y claro, si de verdad creemos, y creo que creemos, si de verdad creemos en la libertad de las mujeres iraníes,
La respuesta no puede ser más violencia. Tiene que ser más diplomacia, más apoyo a quienes luchan desde dentro y, por supuesto, más derecho internacional. Vale, yo me pregunto, ¿cómo se puede responder, cómo se responde entonces ante la criminalidad? ¿Con caricias? Es decir, tú a los violadores le dices, por favor, no vuelvas a violar. A los asesinos le dices, por favor, no vuelvas a hacerlo. Voy a negociar contigo. ¿Cómo combates la criminalidad? ¿Cómo combates a los asesinos, a las tiranías? ¿Cómo combates, se combatió en la Segunda Guerra Mundial a los nazis? Invadiendo Normandía. Por esa regla 3, Pedro Sánchez, si hubiera nacido en aquella época, habría dicho, cuidado, el desembarco viola el derecho internacional. A mí me parece de una hipocresía brutal, Miguel Ángel. Bueno, es un pacifismo de postureo absoluto, que al final el presidente del gobierno es una farsa y es un postureo en sí mismo, ¿no? Lo decía Rosa, aquí en España las mujeres son libres. Esto no es ni Afganistán ni Irán, ¿vale? Porque es que a veces parece que nos confundimos. Esto no es ni Afganistán ni Irán, que tanto defiende Pedro Sánchez, que uy, cuidado, no hay que hacer la guerra y todos estos rollos. No, esto es España. Y en España, los que tenemos mujeres, madres, hermanas, por supuesto que queremos que nuestras mujeres, madres, hermanas, cobren lo mismo que nosotros en los mismos puestos. Es que faltaría más, ¿eh? Pero de ahí a que haya que poner cuotas o masculinas o femeninas, eso es lo que no puede ser. Y luego la cuestión política. Si las mujeres quieren... el voto femenino quiere defender los derechos de la mujer, no pueden votar al PSOE de Pedro Sánchez, porque el PSOE de Pedro Sánchez es el PSOE del escándalo Paco Salazar, es el PSOE de la ley suelta a violadores de Irene Montero, es el PSOE del escándalo sexual del DAO, es el PSOE del escándalo de los brazaletes y de las pulseras antimaltrato. De las putas de Ábalos y Koldo. De las putas de Ábalos. El Tito Berni, el que Tito se nos Berni, olvida. Efectivamente. De las saunas de la familia política del presidente. Que es el pecado original. Porque Tela. ¿qué puedes esperar de un presidente del gobierno que se ha estado lucrando, decimos saunas de forma eufemística? No, prostíbulos de mujeres y de hombres. Y de hombres, Sí, efectivamente. Entonces, si ese es el pecado original de este presidente del gobierno, que se abrió paso gracias a estas saunas de sus suegros y prostíbulos, etcétera, ¿qué podemos esperar de este gobierno que ha sido el peor para las mujeres? O sea, es el peor para las mujeres. Y por cierto, comentaba antes María, muy bien traído, el tema de cómo ha empeorado las condiciones de España para nacer mujer en comparación con años atrás. Y cómo ha empeorado, la inseguridad en las calles, que datos oficiales del Ministerio del Interior, las violaciones se han disparado, pero se han disparado como nunca en los últimos años, Rosa. Bueno, como bien mencionabas, es que es bizarro y ofensivo para la inteligencia femenina lo que está haciendo este gobierno. Están diciendo no a la guerra contra los mayores opresores de mujeres probablemente del mundo. O sea, es que esta es la realidad. Y es que todas estas señoras y mujeres y charos y todas juntas que están yendo hoy a esta manifestación y que van a ir estos días a manifestarse, están aceptando eso. Es que es como realmente que el poder masculino de Pedro Sánchez nos oprima. Que el tío dice que va a hacer no a la guerra contra los opresores de las mujeres y nosotras decimos que sí. Es que es loco total. O sea, es que es una cosa alucinante. Y quiero decir una cosa. No todas las mujeres pensamos así, ni somos así, y sí que hay algunas manifestaciones, y lo quiero decir porque hoy a las 12 en la Plaza de Felipe II hay una asociación Leviot que se llama Leonas, se traduce Leonas, que van con mujeres iraníes a precisamente defender la libertad real de las mujeres, el feminismo de verdad y la igualdad de verdad. Y yo creo que a ese tipo de actos sí que hay que ir, sí que hay que defender, porque si bien me parece que lo de los días no es muy... No soy fan, pero sí que es verdad que cuando hay que hacer una reivindicación la tenemos que hacer de verdad, con las mujeres que de verdad están luchando, y hoy en España hay muchas mujeres iraníes que están defendiendo lo que otras están sufriendo en Irán y en otros países, porque también lo tenemos en Afganistán y en muchos países de alrededor. Exactamente. Que Y también en España hay que recordarlo que la semana pasada uno de los debates fue precisamente el tema de la prohibición del burka. Aquí en España hay mujeres que son oprimidas, que son esclavizadas por sus maridos y que se ven obligadas por la presión familiar, etcétera. Pero esto no es una cuestión voluntaria. Es decir, te pones el velo, o te pones el burka, y punto. Si no, luego vas a tener problemas. Y ese debate
en ese debate que se votó en el Congreso, la izquierda votó a favor del burka Hombre, y de la hijab. Cabalgando sus contradicciones. ¡Qué curioso! Pero bueno, hay una buena noticia, y es que hoy habrá 2 manifestaciones del 8M distintas. A mí esa división ya del reparto de carnets me parece magnífico, porque lo que demuestra es que en realidad esto es una farsa desde hace mucho tiempo, y aquellas que denunciábamos que esto era una farsa y que por ahí no el feminismo español, pues estamos pues un poco satisfechas de que ese señalamiento haya servido para demostrar efectivamente lo que se veía venir desde hace tiempo, ¿no? Que era todo un reparto de carnets interesado, que era todo un negocio muy rentable, que era toda una excusa para poner chiringuitos para las amigas, por cierto, y hay que recordarlo mucho y todo el rato, que todos esos observatorios, todos esos institutos, todos esos, insisto, chiringuitos, todas esas estructuras paralelas al Ministerio de Igualdad que dicen defender y trabajar la causa de las mujeres, son todos iniciativas privadas. Total. Y se está regando con dinero Mucha público pasta. iniciativas privadas a esos que luego vienen a decir que no a la concertada, que no al reparto de sanidad público-privada y a ese modelo de gestión. Es decir, hipocresía absoluta y máxima. Y una cosa que debería escuchar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y nuestro Gobierno en conjunto, que ha admitido que nuestra posición sea, primero, independiente de la del resto de Europa, y segundo, ajena al control parlamentario, que es algo que le gusta mucho hacer a los teócratas. Le encanta. Claro, que las mujeres iraníes, que el pueblo iraní esté aplaudiendo la intervención militar de Israel y de Irán y de Estados Unidos en Irán, a mí me parece suficientemente relevante y causa suficiente como para alinearse con aquellos que están protestando contra quienes les oprimen. Es que esto es muy curioso y está muy bien traído, María, porque claro, una vez más, los primeros que festejaron en las calles el bombardeo sobre Teherán, no sobre el pueblo de Irán, no. Lo que bombardeó Israel fue el cuartel militar de los ayatolás cargándose a Jamenei, que era un sátrapa que llevaba 40 años en el poder, que ha amasado una fortuna de 200.000 millones de dólares mientras su pueblo pasa hambre. ¿Quiénes festejaron el ataque? El pueblo iraní. El pueblo iraní, dentro del país y fuera del país. Pero fijaos, Rosa, tú comentabas antes, claro, es que no todas las mujeres pensamos igual. Solo faltaría, pero es que desde la izquierda se impone un feminismo, un único feminismo, de tal forma que quienes piensen como nosotras son feministas. Quienes no piensen como nosotras son... mujeres machistas. Lo si peor lo del dicen mundo. así, sois cooperadoras del heteropatriarcado. Ah, bueno, pues y fijaos, vale. ahora me voy a flagelar un rato. se ha extendido en los últimos tiempos, especialmente en redes sociales, un término para definir lo que antes se conocía como feminazis, con un término un poquito más amable. Charocracia, las charos. Bueno, pues eso ha sido también tema de debate esta semana. Atención a lo que dice la ministra de Igualdad, Ana Redondo. No le gusta que les llamemos charos. También hemos evidenciado una violencia cultural que se concreta en muchas ocasiones en una resignificación terminológica. Las brujas del siglo XIV y XV hoy son las charos del siglo XXI, o las arpías del siglo de oro español son hoy, por ejemplo, las neocharos o las mujeres de más valor. Por lo tanto, estamos hablando también de una resignificación muy importante de la terminología en relación con las mujeres fundamentalmente. Bueno, vamos a ver. Es decir, ellos, ellas, ellas, nos pueden llamar machistas. Es más, consideran que los hombres, todos los hombres, somos asesinos y violadores en potencia. Esto es así. Los hombres matan. Los hombres matan a mujeres. Oye, primer punto. Fundamentalmente, los hombres matan a otros hombres. Eso hay que decirlo ya de primeras. Y el hombre no mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Son asesinatos deleznables, terribles, que se encuadran dentro de un contexto emotivo, de una relación sentimental, traumática, o de un problema de celos, o de un problema psiquiátrico, o de un problema de alcoholismo, me da exactamente igual. Los crímenes son crímenes, pero no se mata los hombres no matan a mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Son
crímenes que se engloban dentro de la familia, dentro de una relación sentimental, de parejas y exparejas. Por cierto, también hay mujeres, madres, que matan a sus hijos, pero de eso no se habla. También hay maltrato de hombres y de mujeres. La violencia, desde mi punto de vista, no tiene sexo, pero bueno, aquí se insiste en ello. Pero volvemos a lo de los insultos. Desde la izquierda, todos los hombres somos asesinos, somos violadores, somos machistas, pero ojo, Miguel Ángel, como se te ocurra llamar a una feminista Charo, estás cometiendo violencia cultural, que lo sepas. Bueno, Manu, está claro que la charocracia existe en Hombre, España. sí existe. Hay legiones de charos que van a defender a Pedro Sánchez, haga lo que haga y diga lo que diga. Entonces hay negacionistas de la charocracia, pero la charocracia en España existe, ¿vale? Eso en primer lugar. Luego también déjame acordarme, Manu, no nos podemos olvidar de nuestra gran querida fiscal general del Estado, Teresa Pera Mato, experta en violencia de género, como se autodenomina, y que además el gobierno cuando la propuso, pues puso en valor, ¿no? Ese expertise de Teresa Pera Mato por la violencia de género, que no le dolieron prendas en intentar masacrar a Julio Iglesias desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con 2 denuncias de 2 exempleadas que ahora de repente no quieren entregarle el procedimiento al propio Julio Iglesias para presentar la querella por denuncia falsa, que se ha quedado escondidita y calladita con el caso del DAO, porque afecta al gobierno. Oye, qué casualidad, cuando afecta al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ya no somos tan expertas en violencia de género, y que ahora ya se ha descolgado en los últimos días, Manu, aprovechando el 8M, diciendo que la ley del solo sí es sí, que es la ley suelta violadores, que es un referente internacional. Bueno, porque no existe en ningún otro país. El resto de países dicen, esa barbaridad no la vamos a aprobar. O sea, una ley, Manu, que rebajó la pena a más de 1000 violadores, que sacó a la calle directamente, en libertad, a decenas de violadores, y dice nuestra fiscal general del Estado que es un referente a nivel internacional. España está enferma. O sea, España está enferma. Enferma, como dice el gran Javier Milei sobre Argentina, este país está enfermo de socialismo, y es un poco la enfermedad que tenemos. Volviendo al tema de la charocracia, ¿qué os parece esto de que la ministra diga que es violencia hablar de charismo y de charocracia? ¿Por qué ellos nos pueden insultar y nos pueden decir que somos todos machistas? Cuidado, no solo los hombres, que he escuchado en las últimas horas también que atacan a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, también dicen que es una presidenta machista. ¿Por qué ellos pueden decir machistas y nosotros no podemos decir, con cierta sorna, con cierto humor, que son una panda de charos? Bueno, así funciona el pensamiento de la izquierda radical y de la izquierda socialista, que se ha convertido en radical. Es decir, o piensas como yo o estás fuera del juego. O eres de los míos o eres mi mayor enemigo. O sea, se ha convertido todo en conmigo o contra mí. Entonces, nada, pues aquí no se puede hablar porque estos tíos han ganado las elecciones, se supone. No las ganaron. Por eso se supone. Formaron Gobiernan. Sí, pero están ahí. Y entonces ellos deciden de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. Y si no, te echan a todos los medios encima, a todos sus portavoces que tienen, como Sara Santaolalla, y entonces aprovechan esta semana, montan un lío, y entonces ya se habla del lío y hago lo que... O sea, al final ellos deciden de lo que se habla, deciden qué es lo que sí, deciden qué es lo que no, y hablan por todas las mujeres españolas sin ningún tipo de... Y nadie les dice nada. O sea, que al final es que la verdad es que ves en todos estos medios de comunicación que supuestamente defienden a la mujer, a todas estas señoras, pero no les llamar las señoras, ¿no? Creo que ese término nos lo permite el gobierno. ¿Ese se puede? Señoras sí, señoritas incluso. Señoritas lo sé, porque creo que también... Pero charos no, ni se te ocurra. Charos no. Un saludo a todas las charos desde aquí, por cierto, que es que a veces... Entonces al final se convierte, pues eso, es que a mí me parece todo el rato una mofa la inteligencia de las mujeres. ¿Por qué piensa la izquierda que todas las mujeres tenéis que estar cortadas por el mismo patrón? Que todas tenéis que ser y pensar como ellos dicen. Porque no son feministas. Porque si fueran feministas, pesarían fuera de la caja, protestarían, se saldrían de las consignas, hablarían con voz propia, por todo eso, porque no son feministas. Las violaciones en España se han triplicado desde que Sánchez está en Moncloa. Y hay gente, charos, que defienden que esto son datos falsos. La agresión, no agresión de un periodista, que te puede gustar más o menos su estilo, la forma en que aborda a los políticos, su intensidad preguntando y demás, de esta semana a una icono, la neoicono de las neocharos,
resulta que es defendida, a pesar de las imágenes que son meridianamente claras, de que las visionaron y se opusieron en vista previa para cautelares judicialmente y se le denegaron cualquier tipo de medidas de protección, alejamiento o cualquier cosa, defienden que esa señora ha sido agredida y siguen con su mensaje. Es alucinante. Son charos. Es alucinante. El hecho de que las mujeres de la izquierda hayan salido en bloque a atacar a una activista iraní que esta semana dejaba a Pedro Sánchez por los suelos diciéndole quién es usted para sobre mis muertos, sobre mis hombres muertos, mis mujeres muertas, decir que no hay que intervenir aquí y que esto no es respetar el derecho internacional, cuando quienes estaban violentando sistemáticamente el derecho internacional lo hacían con impunidad y la connivencia o el silencio de la comunidad internacional durante 40 años, esas señoras también son charos. Entonces, si les molesta, pues oye, bienvenidas al club. A mí también me molesta que me llamen otras cosas, pero lidio con ello, les planto cara, sigo con mi argumento, doy datos y hacemos lo que nos toca en este momento, que es revertir esa perversa ideología, ese mantra cultural, esos eslóganes de campaña y de pancarta que el 8M hace unos años decían: ¿dónde están, no se ven las mujeres del PP? Si ellas son las primeras que han repartido carnets y las primeras que querían ser portadoras de una especie de halo de feminismo, que han demostrado ni tener el nivel para defenderlo ni ser las personas adecuadas para hacerlo. Fíjate que antes de que surgiera el tema del no a la guerra, porque hoy digamos que va a presidir las pancartas, los coros, los gritos, las batucadas en las calles con el no a la guerra, la campaña del 8M de este año se centraba, a mí me parece tremendamente perverso, se centraba en criticar por parte del gobierno, por parte del feminismo patrio, a un determinado tipo de mujeres. Curioso esto, ¿eh? O sea, la campaña feminista oficial del gobierno se enfoca en criticar a mujeres. ¿A cuáles? A las denominadas trad wives. ¿Y esto qué es? Pues la mujer de perfil conservador que le gusta arreglarse, ser femenina, es familiar, cuida de sus hijos, porque así lo decide libremente. Esas son a las que dedica la campaña Ana Redondo de igualdad este año, la campaña del 8M. ¿Dónde está la libertad de las mujeres? ¿Por qué esta obsesión y este objetivo marcado por el gobierno hacia determinado tipo de mujeres? Curiosamente, las que no comulgan con sus ideas, Rosa. Bueno, porque al final nos quieren imponer un patrón y entre otros está en destruir la familia tradicional. O sea, eso forma parte de la estrategia de este gobierno. ¿Y por qué? Porque si tú destruyes ese entramado, destruyes muchas cosas que hay alrededor, ¿no? Al final el ser humano vive en sistemas, vivimos en sociedades, vivimos con códigos. Entonces, si tú destruyes esos códigos, destruyes muchas otras cosas que a ellos les convienen. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, probablemente, pues porque necesitan crear nuevos patrones para generar nuevos patrones de voto, que al final es lo que están buscando constantemente los políticos. Esto va de votos. Esto va de votos. Es que ese es el problema, que el feminismo realmente, si uno lo piensa, si uno es activista feminista de verdad, no podría ser de ningún partido. Porque es perverso el ser de un partido, porque al final terminas haciendo cosas que muchas veces en el activismo, si además perteneces a un partido, hay mucha contradicción, porque el activismo, si es libre de verdad, muchas veces choca con intereses partidistas. Eso es así desde toda la vida. De hecho, la famosa Clara Campoamor, que tanto les gusta a los socialistas, que no era socialista, que era del Partido Liberal, era republicana, pero del Partido Liberal, la que sí era socialista de verdad era Victoria Kent, que se opuso al voto femenino en España. Curioso. Una nueva hipocresía. Exactamente. No, es que viene de lejos. Pero la realidad es que viene de lejos. Rosa, ¿y por qué se oponía al voto femenino? Porque el voto femenino entonces era conservador y votaría a partidos que no son de izquierdas. Claro, que tiene un interés partidista. Y cuando su política, o sea, su idea magnífica, la de la señora Redondo y todas las que la rodean. Por cierto, me he dejado otras 3 charos a las que quiero mencionar con mención especial. Ranking de charos. Hagamos un ranking. Que me ha parecido infame, todavía más por las circunstancias en las que se producían, que son de esas 3 ministras bajo un paraguas sonrientes. Bueno, horror. En el homenaje a las víctimas de Adamuz.
No sé todavía de qué rayos se estaban riendo, pero son 3 charos. Para que también, si quiere ampliar el espectro la señora Redondo, lo tenga claro. ¿Quiénes son charos? Yolanda Díez, Montero, la ministra de Hacienda. Y Axen, que estaban las 3 allí muy sonrientes, insisto, no mencionaron para nada a las víctimas de Adamuz, no se preocuparon por las mujeres, las madres, las hijas, las hermanas que perdieron la vida en Adamuz o que se han quedado huérfanas. Conocemos el caso de una niña que se quedó sin familia, una niña muy pequeña que perdió a sus padres, perdió a su hermano y perdió a un primo en ese accidente. O sea, es que, insisto, aunque solo fuera por un poquito de pudor, en lugar de estar haciéndose selfies y tuiteando en cuentas oficiales y diciendo orgullo de mujeres, orgullo de compañeras, lo que tendrían que estar es pendiente de lo que iban a hacer, que se supone que era acompañar a las familias, compadecerse con ellas, manifestarles su apoyo y no tapar, como siempre, con esas sonrisas impostadas, las posibles responsabilidades que tiene el gobierno en el accidente de Adamuz, que se nos olvida muy rápido. Pero me sorprende y me fascina que estas señoras crean que nosotros vamos a pasar del sometimiento o del yugo del heteropatriarcado, que históricamente sí existió, y que hemos ido conquistando, que hemos ido relegando y que hemos ido igualando para someternos a su matriarcado, al suyo. a su charotriarcado, o como queramos llamarle. Buen de término verdad, ese. Hombre, es que de verdad. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más temas. Vamos a tratar, porque esta semana, vaya festival nos ha dado José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado. Ha sido un espectáculo. Y el caso Forestalia, un nuevo caso de corrupción en el gobierno socialista. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, Zapatero en el Senado, en la comisión del Senado. ¿Para hablar de qué? Para hablar del rescate de Plus Ultra, comisión de investigación. ¿Y por qué ha tenido que ir Zapatero a hablar de Plus Ultra? Hombre, pues casualidades de la vida, ¿verdad? En el año 2020, Zapatero monta una consultora con su amigo íntimo Julio Martínez. Y en un síntoma de humildad, no se les ocurre mejor nombre a la consultora que Análisis Relevante. Análisis Relevante, porque ya sabemos que los Rojeras son todos muy humildes. Entonces, monta esta consultora y, oye, empieza a ganar dinerito. Una consultora que tiene solo un cliente, Plus Ultra, y solo un proveedor, José Luis Rodríguez Zapatero. Y oye, casualmente, una vez más, qué casualidad, Plus Ultra rescatada con dinero público, 53 millones de euros. Y Zapatero empieza a cobrar de esa consultora. Al principio un poquito, 11.000, 12.000, pero de repente se rescata Plus Ultra y... ¡oh, casualidad! Se multiplica casi por 6, por 7 el dinero que cobra Zapatero de Análisis Relevante. Casi a más de 100.000 euros se disparó la facturación de Zapatero después del rescate, según ha publicado esta semana. Creo que El Confidencial lo ha publicado esta semana. Por lo tanto, ha tenido que ir a dar explicaciones. ¿Cuál ha sido la respuesta de Zapatero? Pues que en ningún caso ha cobrado por el rescate de Plus Ultra. Que ha cobrado dinero, sí, una media de 70.000 euros al año de análisis relevante, en los últimos 6 años, como consecuencia de la elaboración de informes estratégicos, escritos y orales. Bueno, fundamentalmente orales. Sobre todo orales. Bueno, yo lo primero destacaría, para mí Zapatero está descompuesto. O sea, a pesar de que nos han querido vender después de esa declaración en la Comisión de Investigación del Senado, que Zapatero está súper contento porque se ha defendido, va a participar en la campaña, yo veo un Zapatero descompuesto, contra las cuerdas. Que el caso haya pasado para la Audiencia Nacional es una mala noticia para Zapatero, porque obviamente ya toma otra dimensión el caso Plus Ultra. No hay que olvidar que se está investigando un rescate del gobierno de Pedro Sánchez de 53 millones de euros, que Aldama dijo que hubo una comisión presuntamente de 10 millones de euros que podría haber acabado en Zapatero y en Pedro Sánchez, hay que decirlo, porque el caso Plus Ultra también puede salpicar de lleno al presidente del gobierno, y desde luego el tema de que ahora lo lleve la Audiencia Nacional puede tomar otra dimensión diferente. Nosotros publicamos, Manu, esta semana en Libertad Digital otro punto de vista de esa comisión de investigación, y es que Zapatero reconoció que le pagaron viajes en avión el régimen de Maduro y la empresa estatal PDVSA. Obviamente, si él se benefició de esos viajes en avión, hay que ver si los declaró. Porque si supera pues los 120.000 euros que tenía que haber declarado, se enfrentaría a un delito fiscal
tal y como le pasó al rey Juan Carlos cuando lo investigó la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que tuvo que regularizar el rey emérito pues esa serie de viajes privados en avión que le había sufragado una fundación, ¿no? Entonces, Zapatero está cada vez más contra las cuerdas y desde luego Plus Ultra puede ser ya el remate para el propio Zapatero y veremos si para Pedro Sánchez. María, ¿cómo viste la intervención de Zapatero? Porque dejó grandes titulares, se escaqueó diciendo que no cobró ningún tipo de comisiones por el rescate, que tampoco dio el chivatazo a su socio Julio Martínez Martínez, con el que se reunió 3 días antes de su detención en El Pardo. Y bueno, que sí, que montó la consultora, que cobró 70.000 euros al año, casi 460.000 euros en los últimos años, mientras que sus hijas facturaron 200.000 euros adicionales. Y que, por cierto, dentro del acuerdo que había alcanzado para formar esa consultora, para trabajar como consultor para análisis relevante, que una de las condiciones era que Julio Martínez, su amigo, contratara a sus hijas. ¿Cómo lo viste? A mí me parece todo maravilloso. Me parece pura fantasía. Pura fantasía del nepotismo, de enchufar a tus hijas en una presunta trama que estaba concertada, tal y como apuntan las pesquisas actuales, a pesar de que están declaradas secretas, y que, como bien decía Miguel Ángel, del juzgado de instrucción de Plaza de Castilla, que hasta ahora asumió esa causa Plus Ultra, ya están en manos de la Audiencia Nacional, lo cual es bastante sintomático y significativo del nivel de las evidencias que hay, insisto, declaradas secretas, de cuyo detalle no conocemos y que tampoco conoce Zapatero. Con lo cual, 2 valoraciones. La primera, todo lo que dijo Zapatero en sede Senado era un brindis al sol, teniendo en cuenta que no sabe cuáles son las evidencias que pesan sobre él o sobre su entorno más directo, y me refiero a Julio Martínez Martínez, ese empresario alicantino que presuntamente es su testaferro desde hace años, con el que no podemos olvidar que, como publicó mi compañero Alejandro Entambasaguas en el debate en exclusiva, se reunió 3 días antes de la detención por parte de la UDEF de este empresario alicantino en el Monte del Pardo. Él dice que no con zapatillas de deporte. Bueno, yo... Que fueron a correr. Insisto, en una zona reservada para, presuntamente, y quién sabe, intercambiar esos informes estratégicos de análisis relevante que él dice que montó y que fue idea única y exclusiva de Julio Martínez, pero de la que él se nutrió con esos 70.000 euros brutos anuales que facturó en régimen de autónomo y que además le conllevó la gratificación de tener a sus hijas incluidas en nómina de esa empresa que hacía análisis, que hacía informes, bueno, que ni siquiera confeccionaba él, que él solo supervisaba, porque quien los hacía era Segundo Sánchez, un exmiembro del CNI, íntimo amigo de Zapatero, que actualmente está trabajando en Telefónica y muy blindado, porque precisamente el hombre de Zapatero en Telefónica, Javier de Paz, evitó que se prescindiese de los servicios de Segundo Sánchez en esta nueva etapa de la compañía. Y curiosamente, María, este hombre, que es el que se encargaba de hacer los informes, por esos informes, 11 en total, creo recordar, cobró 18.000 euros. Zapatero se embolsó 460.000 por supervisar los informes que hizo otro. Pero, curioso a ver, esto, supervisar informes orales, que ya me contaréis cómo se supervisan informes orales, qué tipo de rastro o de credibilidad tiene un informe oral, que es que yo te llamo y te digo, pues esto no lo veo. Pues no, este negocio no es rentable. Oye, ¿Eso es un informe oral? Yo quiero ese negocio. Claro, yo también, podríamos montarlo. Y después una cosa muy importante que dijo, destinados a una serie de clientes cuya identidad no voy a revelar, porque sería vulnerar su intimidad. ¿Desde cuándo los informes tienen intimidad? A mí qué me importa el destinatario final, me importa que usted presente estos informes que huelen mucho a Negreira. ¿Os acordáis de esa trama también futbolística que presentaba informes por una elevadísima suma de dinero que eran 2 o 3 folios? Absolutamente de verdad. Entonces, honestamente, a nivel político creo que Zapatero se ha hecho un flaco favor a sí mismo y que tampoco ha dejado en muy buen lugar la continuidad de los expresidentes del gobierno en labores que no están muy definidas. Pasa un poco como con lo de Begoña Gómez, quizás habría que meter mano ahí para regular perfectamente el estatus de los expresidentes y las compatibilidades o incompatibilidades que puedan tener.
2, si esos informes estratégicos, que esta ya sería una lectura penal interesante, se prevalieron de la información confidencial o privilegiada a la que accedió por razón de su cargo como presidente del gobierno durante el tiempo en que lo fue, porque esto habría que perfilarlo. Y 3, y no menos importante, que yo, en mi opinión, veo próximamente a Zapatero testificando en la Audiencia Nacional. Ay, no me emociones. María. Bueno, mira, oye, perdona, tenemos a Armengol y a Torres espera, en el María, Supremo próximamente. Yo te voy a dar otra emoción, te voy a dar otra emoción. Yo lo veo testificando de momento. A ver, un segundo, que esto es que empieza a emocionarme. Ver a Zapatero testificando ante el juez. Bueno, de momento como testigo, quizás como investigado. ¡Ay, Dios mío! Espera, un segundo, que ahora Rosa también nos va a dar una exclusiva. Pero sobre el tema de los informes, es que quiero destacar el papel, porque no siempre es destacable, ¿eh? Porque a veces cuando vas a una comisión de investigación, los senadores o los diputados, depende de dónde se celebre la comisión, si en el Congreso o en el Senado, no hacen su trabajo. Pero es que en este caso, al menos uno de los senadores que interrogó a Zapatero hizo un trabajo excepcional. Se trata del senador del Partido Popular, Martínez Maillo, que lo puso contra las cuerdas con esos informes, casualmente. Fijaos lo que dijo Martínez Maillo sobre los informes que realizaba Zapatero. Este es un folio de uno de los informes. Como no nos entregan los demás, pues ¿qué le vamos a hacer? Tenemos uno. ¿Y sabe lo que hemos hecho? Lo hemos pasado por la inteligencia artificial. Y hemos entrado a mirar a ver si era auténtico o era copiado. ¿Quiere saber el resultado? No. ¿No lo quiere saber? ¿Por qué? Dígamelo usted. Dígame usted el resultado de este informe y saldremos de dudas. Ahora la inteligencia artificial. Pues mire, sí, lo hemos hecho y luego hemos ido a comprobarlo porque no nos hemos fiado del todo. Y dice exactamente: texto derivado y elaborado a partir de varias fuentes de la Organización Mundial de la Salud mediante reescritura y síntesis reinterpretativa. No es un informe original elaborado por un experto, sino una compilación rudimentaria de fragmentos procedentes de comunicados y declaraciones públicas de la OMS, sacadas de la OMS y reproducidas como corta y pega. Rosa, a mí esto me recuerda mucho. ¿Os acordáis de los informes de Urdangarín? Esos informes súper sesudos que vendió a varias administraciones públicas, por el cual fue condenado. Pues ahí está. Martínez Maillo lo pasa por la inteligencia artificial. Informes de chichinabo, de corta pega. Vamos, que te los puede hacer una máquina. Oye, 460.000 eurazos, Rosa. Pues típico de cuando uno a lo que se dedica es a estafar. Sí. Claro, ¿sabes? Es que eso es esencialmente una estafa. Es decir, porque lo que están haciendo es estafar dinero público, dinero de los venezolanos, etcétera, del gobierno venezolano o del gobierno español o del gobierno que corresponda, ¿no? Y al final es pues de todos los contribuyentes de cada uno de estos países. Pero hay un tema aquí también sorprendente en esta semana, porque a veces las estrellas se alinean. Entonces tenemos a Sánchez poniéndonos en el mapa de Estados Unidos. Casualmente esta semana tenemos al expresidente Zapatero declarando en el Congreso. Pues esto es una buena noticia, porque la triangulación entre España, Venezuela y Estados Unidos es importante, porque Estados Unidos ahora está poniendo la oreja en lo que está pasando aquí. Y le estamos recordando al señor Trump que las vinculaciones de Zapatero con el régimen chavista es muy grande. Y también tenemos que recordar que Delcy ahora en Estados Unidos también está siendo investigada. La fiscalía, entonces, por ahora quiere... se están salvando, Exacto. por ahora se están salvando porque tienen a Delcy ahí puesta de monigote, pero cuando Delcy caiga, ¿qué va a pasar con Zapatero? ¿Va Delcy a alargar todo lo que ha pasado en España con Zapatero y va a poner de verdad a Estados Unidos sanciones a probablemente hasta el Partido Socialista Internacional, que está vinculado con todo esto? O sea, crees, la Rosa? dimensión puede crecer muchísimo. Hemos tenido la mala suerte de que Sánchez nos ha metido en este lío contra Trump, pero la buena suerte de que ha pasado toda la misma semana cuando precisamente Marco Rubio y todo el que hablan español están escuchando lo que está pasando en España. ¿Tú crees, además que tú, sé de buena tinta que tú tienes buenos informadores dentro de la administración norteamericana? A mí me consta, y esto lo dije en su día, y esto es información, no es opinión, la administración estadounidense tiene un expediente gordo, con muchos folios, sobre todas las actividades de Zapatero en Venezuela. Lo tiene. Otra cosa es si le interesa o no utilizarlo. Ahora que hay esta tremenda enemistad, tensión diplomática entre el gobierno socialista Pedro Sánchez y la administración estadounidense de Donald Trump, ¿crees que podría salir a la luz o que se podría utilizar de alguna forma? Yo creo que Trump
buen negociador y estratega y negociador que es, lo utilizará en el momento adecuado y esperará el momento adecuado. Ha esperado para hacer ha esperado con lo de Irán, ha esperado el momento adecuado, ha esperado... O sea, yo creo que Trump en eso, que es bastante simplista muchas veces, pero a veces hace que las cosas funcionen, esperará el momento adecuado. Y yo creo que está en el ojo del huracán. Está en el ojo del huracán Zapatero, está en el ojo del huracán el Partido Socialista y, por ende, está en el ojo del huracán Pedro Sánchez, que se ha metido además él solito. Miguel Ángel. Sí, a mí precisamente sobre este tema, a mí la información que me llega es que Estados Unidos tiene cogida la matrícula sí o sí a Zapatero. Total. Y que simplemente es cuestión de tiempo, están esperando el momento para que caiga Zapatero. Y luego simplemente sobre el tema de los informes, lo decimos y hay que repetirlo 1000 veces. El top one de la corrupción es los informes de asesoría, consultoría, siempre entra la corrupción por ahí. Y luego un dato que publicábamos antes de Navidades y que me parece muy relevante. Fuentes conocedoras de la investigación nos aseguraron que con lo que había ya en la investigación de Plus Ultra, si la investigación la hubiera llevado a cabo la UCO de la Guardia Civil y no la UDEF de la Policía Nacional del DAO, ¿vale? Del DAO González, que hay que recordarlo, que ahí estaba el DAO González al frente, Zapatero y sus hijas tenían que haber sido detenidas. O sea, fíjate lo que habrá ahí, como dice María, todavía está bajo secreto. Pero a mí lo que me contaban era eso, con lo que ya hay, tendría que haber sido Zapatero y sus hijas detenidas. No han sido detenidos, no han sido ni siquiera citados. Veremos ahora en la Audiencia Nacional, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar el tema bajo secreto de sumario, pero yo creo que puede ser uno de los mayores escandalazos el tema de Plus Ultra. Y mira que tenemos escándalos de corrupción en España, pero lo de Plus Ultra puede ser de lo más grave. Fijaos que esta misma semana también Víctor de Aldama, en una entrevista en el programa de Ana Rosa, dijo literalmente que Zapatero debería estar muy preocupado. Este señor yo creo que debería estar muy preocupado porque va a ir a la cárcel, ¿vale?, de lo que traían los aviones de Plus Ultra. ¿Vale? Los aviones de Plus Ultra traían una mercancía especial que él sabe perfectamente cuál es, por eso tanto él como el presidente quisieron rescatar la compañía cuando la compañía no se podía rescatar. Y tanta información que tiene Víctor de Aldama, porque en esa entrevista le dice... que debería preocuparse porque Plus Ultra llevaba mercancía especial. Y de repente coge el móvil y le enseña una foto a Ana Rosa. Y Ana Rosa se queda blanca. Dicen, blanca se queda Ana Rosa. Bueno, es que el testimonio de Aldama se está convirtiendo clave en toda la corrupción de Pedro Sánchez. Es decir, trama Coldo, trama hidrocarburos, ahora lo de Plus Ultra, todo, o sea, todo sabe Aldama. Y desde luego que le enseñara una imagen con mercancía especial. ¿Qué llevaba esa mercancía especial? Para que Ana Rosa se pusiera blanca. Además es que, claro, Aldama decía que por eso se llevó a cabo el rescate. O sea, es que eso es muy grave. Es decir, esa mercancía especial... se sabía lo que se estaba transportando en Plus Ultra y por eso Zapatero y el gobierno de Pedro Sánchez tenía especial interés en que se llevara a cabo el rescate. Es que muy grave. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción, que es la que está al frente de esa causa secreta, está cooperando con fiscalías suiza y luxemburguesa, que son las que arrancan y reactivan con su petición de cooperación con Alejandro Luzón, el jefe de la anticorrupción española, este caso en nuestro país. Porque lo que se traduce de lo que sabíamos hasta ahora, primero, aquí se estaba hablando de un rescate irregular. Es decir, ¿por qué se le da a esta compañía que tiene un avión en propiedad, que hace vuelos que no son estratégicos porque eran todos canal Madrid-Caracas, es decir, bueno, muy estratégicos, en pandemia, cuando no es precisamente una de las aerolíneas de referencia? No es que tenga 200.000 empleados y 300 aviones parados, no era el caso. Entonces, lo que se abre aquí son unas pesquisas sobre qué criterios siguió el gobierno para conceder esa ayuda. Pero es que ahora sabemos la segunda derivada, y es qué criterios siguió el gobierno, entre paréntesis, presuntamente previa intermediación de Zapatero, cierro paréntesis, para conceder esa ayuda que ahora, supuestamente, y según han dicho otras fiscalías europeas, pudo formar parte de una trama creada para
blanquear dinero. Lavado de dinero. Para lavar dinero, ¿por qué? Porque se supone que eso era el pago a esa mercancía especial que entraba y que por lo tanto no podía declararse y que por lo tanto había que blanquear en paraísos fiscales o en países que están fuera de la lupa de la cooperación comunitaria, como por ejemplo Suiza. Pues eso es lo que están investigando las fiscalías anticorrupción en cooperación. Hay que recordar, María, que una de los argumentos que ha utilizado Donald Trump para detener a Nicolás Maduro es que Nicolás Maduro era el jefe supremo de un cártel de drogas. Exacto. De un cártel de drogas en Venezuela. Y de hecho a Venezuela se le considera un narcoestado por la administración estadounidense. Ojo, y otra cosa importante, que Zapatero ha tenido que reconocer en esa comisión del Senado esta semana 2 temas. El primero, que voló en alguna ocasión en avión Falcon de PDVSA, la petrolera venezolana que está bajo la lupa de ese presunto cártel o de esa presunta red de financiación de la izquierda reaccionaria a nivel internacional para desestabilizar países en Europa democráticos. Y número 2, que estuvo con Víctor de Aldama, como Víctor de Aldama dijo, en un vuelo en un avión privado que les llevó a República Dominicana y que estuvieron 1 hora y cuarto juntos. Algo que ya había adelantado Aldama y que se había mantenido en silencio y a lo que no se había contestado. Pues no le ha quedado más remedio al señor Zapatero que reconocer que eso fue así. República Dominicana, ¿qué tendrá ese país? Todo nos lleva ahí. Yo no conozco República Dominicana, estoy deseando pasar unas vacaciones en República Dominicana. Por cierto, República Dominicana que, entre otras particularidades, tiene secreto bancario, tú. Casualidad. Qué cosas, ¿eh? Qué Tiene casualidad. secreto bancario. Bueno, en fin, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más temas, porque todavía tenemos en cartera el tema de Forestalia, si da tiempo lo abordaremos, y también, aunque ha salido ya un poco en la tertulia, Sara Santaolalla, mártir de España. Supuesta víctima de una agresión a manos de Vito Quiles. A continuación. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Por cierto, a todos aquellos que les guste la música, las canciones que suenan en el programa, la tenéis disponible en la playlist de La Trinchera en Spotify. Señores, antes de hablar de Sara Santaolalla, que ha sido una de las grandes polémicas de esta semana, no quiero dejar pasar otro de los temas de corrupción más destacados, porque ha estallado, y de qué forma, el caso Forestalia. Que el caso Forestalia no es más que una vertiente de todas las corruptelas que estamos viendo en el gobierno socialista. En este caso, un tráfico ilegal de licencias medioambientales para implantar parques eólicos, solares, de renovables, fundamentalmente, especialmente en Aragón. Forestalia era la encargada, la trama encargada de conseguir esas licencias. ¿A cambio de qué? Pues presuntamente a cambio del cobro de comisiones ilegales, es decir, metiéndole dinerito al político o al funcionario de turno. Estamos hablando de cientos de millones de euros bajo investigación. Esta semana se han producido detenciones por parte de la Guardia Civil. Y cuidado que la cosa puede tener mucha tela. Entre los detenidos, precisamente un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, en los tiempos de Teresa Rivera, la que hoy está de vicepresidenta y gran comisaria, alto cargo en la Comisión Europea. Miguel Ángel. Bueno, es que el caso Forestalia, hay que recordarlo, en esta casa Federico Jiménez Los Santos lleva años denunciando toda esta trama de corrupción. Como siempre, Federico, nuestro gran jefe, 1000 pasos por delante del resto. Efectivamente, y parecía que estaba clamando en el desierto y estuvo durante meses denunciando todo lo relativo a Forestalia, a las licencias, a las energías renovables, y hoy en día tenemos a Forestalia con no sé cuántos frentes judiciales abiertos, porque los que hemos conocido en estos días efectivamente está relacionado con estos temas energéticos, pero es que también Forestalia aparece en la llamada Operación Leire o Leire 2.0 en la Audiencia Nacional, también conocida como trama SEPI, porque también aparece Forestalia. Es decir, es una empresa que está en la lupa de la justicia. Desde luego también muy interesante las conexiones con el Partido Socialista de Aragón, que tiene unas conexiones muy relevantes, y veremos cuál es el futuro judicial para Forestalia. De momento, Fernando Samper fue detenido durante unas horas esta semana, precisamente al hilo de lo que comentabas, y como digo, pues esta casa en este aspecto ha sido pues referente a la hora de denunciar este tema de Forestalia. Forestalia,
que, recordemos, compró empresas de exaltos cargos de Aragón y fichó a una docena de políticos. Qué curioso, ¿verdad? Esto de por qué algunas grandes empresas fichan a políticos. ¿Los fichan por su gran conocimiento en algunas materias, estilo Zapatero, que vendía conocimiento con esos informes tan sesudos de corta pega? Pues no. Los políticos encuentran a veces sitios en los consejos de administración de empresas, algunas grandes, otras pequeñas, otras medianas, porque tienen agenda, porque conocen gente, porque pueden levantar el teléfono y les cogen el teléfono. Es decir, son intermediarios. Pero en este caso, claro, no hay nada de ilegal en ello, siempre y cuando no haya ni tráfico de influencias, ni malversación de caudales públicos, ni sobre todo el cobro de comisiones ilegales. ¿Cuál es el meollo de la cuestión en este caso? Pues que Forestalia se dedicaba a comprar presuntamente licencias medioambientales que son tremendamente complejas de conseguir, porque medio ambiente, para que te dé una licencia para construir un parque eólico en medio de un descampado, aparte de que tarda mucho, es tremendamente complejo, es muy difícil. Pero en este caso Forestalia, oye, los conseguía con una facilidad brutal. ¿Y qué hacía cuando conseguía esas licencias? Las revendía. Revendía las licencias a las empresas que se encargaban de poner los molinillos. Esto es un escándalo, Rosa. Pues sí, así es, pero la verdad es que es un escándalo que lleva viéndose en diferentes comunidades autónomas. No es la primera vez que pasa. Este ya ha sido el gran escándalo y probablemente, como en los últimos años, la impunidad absoluta frente a la corrupción, porque es lo que estamos viendo, pues lo que ha inundado España con este gobierno. Pero hay un problema de fondo. Un problema de fondo primero son todas estas políticas verdes implantadas desde Europa que están dando millones, me están regando los países europeos de millones a cambio de nada, sin ningún control. El tema de... y están distorsionando la realidad de las necesidades energéticas que tenemos. O sea, yo en este caso lo conozco un poco mejor en Galicia. Está sobredimensionado todo el tema de la producción energética eólica, que, especialmente. Por cierto, puestos a criticar el tema de las eólicas, es un horror. Es un horror. O sea, te destroza el monte. Que de base ya es bastante complejo. Está politizado, está dirigido. O sea, no está siendo una energía verde real. La práctica de la fragmentación, que es lo primero, que es el primer problema que ocurre, y luego ya vienen todas las comisiones y todos los demás, y hay que explicarlo esto. Estos parques eólicos generalmente son gigantescos y para esta dimensión de esos kilovatios, etcétera, yo no soy técnico, ¿vale? Entonces lo voy a explicar caseramente, pero la realidad es esta. Es muy difícil de conseguirlo cuando tú lo haces en bloque, cuando realmente quieres conseguir estos macroparques, que es lo que están construyendo. Entonces, ¿qué práctica hacen? Lo fragmentan. Dice, este es un parque chiquitito, otro parque chiquitito, todos seguidos, uno al lado del otro y todos interconectados. Y todos van desde el mismo origen hasta el mismo fin. Entonces, es un macroparque. Y la mitad de ellos, o todos, son de la misma empresa. Pero lo hacen en diferentes fases o con licencias diferentes. Con diferentes licencias. Entonces, es una práctica muy habitual en España, en parte en Europa, y tenemos muchísimos casos, hay que decirlo, abiertos en los tribunales españoles. ¿Qué pasa? Que estas empresas que cuentan con mucho dinero, entre otras cosas porque se lo regalan, porque no están siendo económicamente eficientes desde el día 1. Reciben subvenciones, entonces tienen una capacidad monetaria muy grande para ir, primero, a hacer prácticas poco transparentes en todas estos... porque al final son pueblitos, son lugares donde la gente no tiene tanto, no es una gran ciudad como Madrid, la gente tiene un campito ahí de su familia que heredó, que no le da nada, y le dicen, oye, te doy no sé cuántos 1.000 euros para que me dejes poner un molino. La gente encantada, claro. Claro, a priori la gente encantada. Cuando luego la gente se empieza a dar cuenta de lo que hay detrás, empiezan todas estas organizaciones vecinales, que ha habido muchísimas, que oye, que están luchando con un montón de empeño y están ganando muchas cosas. Están llegando a Europa. O sea, hay muchos casos de estos ya en Europa. Tenemos el caso de los molinos, de los placas solares en Jaén. O sea, están destruyendo la naturaleza, están yendo en contra de lo verde de verdad. Hay un interés económico, un interés político que no está acorde ni con las necesidades reales energéticas, porque no son capaces de transportar luego esa energía, ni siquiera, y se pierde más del 30% por el camino. Bueno, y de hecho, Rosa, no por casualidad, España líder de energías renovables, y hemos tenido un problemón con el tema de los apagones, el tema de la factura de la luz, el tema de que ni siquiera hay capacidad para hacer nuevas conexiones de
industria, de empresas, de viviendas. Es decir, tenemos la red eléctrica hecha un desastre con sobrecarga de renovables que es ineficiente, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto interés por las renovables? ¡Hombre! ¿No será que hay un interés económico turbio detrás para que gente relacionada con el ámbito de la política y sus socios del ámbito de la empresa ganen un dineral, María? Somos cada vez más como Cuba. Nosotros tuvimos un apagón antes que Cuba y no los hemos tenido posteriormente porque hay desconexiones reconocidas por parte de autoridades, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que han reconocido que han parado producción industrial, con lo que ello conlleva el parar producción industrial, para evitar que colapsase de nuevo el sistema. Es decir, han contribuido en no consumir para que no quebrase otra vez esa demanda en el sistema de verdes y de renovables que este gobierno, heredado por José Luis Rodríguez Zapatero, que vuelve a estar otra vez siempre en la cúspide de las grandes ideas políticas de este país, pues ha continuado apostando por ello. Pero lo relevante del caso Forestalia es que se conceden unas licencias de una manera bastante rápida y en tiempo récord a una serie de intereses para el mayor parque eólico de España, en el que presuntamente esas licencias que se obtienen de una manera directa del ministerio de Teresa Rivera, sí, sí, que está en Europa, protegida, blindada, que tendría una responsabilidad directa en el asunto del apagón y nadie habla del tema, porque su jefe, Pedro Sánchez, la colocó rápidamente en Europa para que aquello se disipase, y la señora está de comisaria, nada menos, europea, dándonos lecciones aquí a España y al resto de los países. Y defendiendo las nucleares, por blindada, cierto. Efectivamente, protegida. En la incoherencia de defender el sistema de nucleares, que es el viro o el viraje que ha hecho Europa, porque se ha dado cuenta de que esa apuesta por lo verde es insostenible hoy por hoy, y tecnológicamente hablando. Resulta que se han enriquecido hasta 6 personas vinculadas con el entorno socialista, que presuntamente contó con la intermediación del exministro Bono, o del exsocialista Bono, para materializarse, y que además es una trama que tiene ciertos vínculos con Santos Cerdán. Hombre, de verdad, a estas alturas, ya que no quieran reconocer que el Partido Socialista es una máquina de trufar todo aquello que toca, de conceder licencias, puestos ad hoc, de hacer de agencia de colocación y demás para gente próxima al Partido Socialista, y que por lo tanto, charos o no charos, siguen votando al Partido Socialista, pase lo que pase y haga lo que haga, pues hombre, yo creo que ya blanco y en botella. Fíjate, Miguel Ángel, porque, a ver, corrupción siempre ha habido y siempre habrá, pero yo veo una clara diferencia entre la corrupción actual y la de años atrás. ¿Por qué? Porque años atrás, especialmente en los años de burbuja inmobiliaria, la corrupción se centraba en los pelotazos urbanísticos. A nivel local, el típico alcalde, concejal de urbanismo, te doy la licencia, convierto un suelo donde no se puede construir en un suelo donde sí se puede construir a cambio de llevármelo crudo o de conseguir algunos pisos, etc., por detrás. Vale, pero eso es a nivel local, centrado en el urbanismo, pero el ver casos de corrupción de esta naturaleza, de este volumen, de esta gravedad, en las más altas instancias del Estado, en los ministerios, el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Transportes, que es el que mueve más dinero, el Ministerio de Hacienda, donde estamos viendo también casos de corrupción, que impliquen a altos cargos dentro de esos ministerios y, sobre todo, a la máxima cúpula del partido en el poder, a los secretarios generales, yo esto, y de organización, secretarios de organización, perdón, yo esto nunca antes habíamos visto este nivel de corrupción. Tú fíjate una cosa, Manu, y es que Pedro Sánchez protege a los suyos. O sea, otra cosa no se le puede decir, pero Pedro Sánchez protege a los suyos. Aquí tenemos a Teresa Rivera. Teresa Rivera aparece salpicada en la trama Coldo, en el caso de la Dana, en el caso Begoña Gómez, ahora con el tema este de Forestalia. Teresa Rivera está allí en Europa protegidita, bunkerizada por el propio Pedro Sánchez, porque Sánchez protege a los suyos, otra cosa no, pero el PP, cuando pasa algo con alguno de los suyos, es un apestado. El PSOE protege a los suyos y Sánchez lo hace. Y fíjate que en el caso concreto
movimiento este de Forestalia y de las energías renovables, o sea, a mí lo que me parece llamativo es la hipocresía y el cinismo de la izquierda. Es decir, ellos critican las energías nucleares, que si contaminan el medio ambiente, no sé qué, no sé cuál, pero no les importa una mierda, hablando pronto y mal, que se esté encargando la flora y la fauna de mogollón de pueblos en toda España para poner esos puñeteros molinos que miden 40 o 50 metros o no sé cuánto. 200 metros ya los nuevos. 200 metros, fíjate, 200 metros, se están cargando todos los paisajes. O sea, y eso a la izquierda le da igual. O sea, que se carguen los paisajes, que se carguen a las aves, a los pájaros que mueren contra los molinos, eso les da igual. Miran hacia otro lado porque es su energía renovable. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Sara Santolaya, porque ha sido otra de las polémicas de esta semana que, oye, o casualidad, aprovechando que esta semana se celebra el 8M, pues de repente salta a la palestra una supuesta agresión por parte de un periodista, Vito Quiles, bastante polémico, perteneciente a EDATV, que se encarga de, bueno, pues de entrevistar al estilo... Caiga quien caiga, de Exacto. la época del Gran Wyoming, pues en este caso a políticos de izquierdas. Y claro, esto no está sentando muy bien en los políticos de izquierdas. Uno de sus objetivos es Sara Santolaya, que se ha convertido en el gran referente de la izquierda mediática y política. Y esta semana, a la salida de un evento que sucedió en el Senado, pues hubo un pequeño enfrentamiento entre Vito Quiles y la camarilla que rodeaba a Sara Santolaya. La cuestión es que hubo algunos empujones. Las imágenes están grabadas, en ningún caso se observa una agresión de Vito Quiles hacia Sara Santolaya, sino que más bien algunos de los acompañantes de Sara empujan a Vito Quiles para que no le pregunte, para que no le ponga el micrófono en la boca. Con una panza prominente. Con una panza prominente, y hete aquí que Sara Santolaya, a las pocas horas, presenta una denuncia por agresión contra Vito Quiles y aparece con un brazo en cabestrillo. Y además reclama una orden de alejamiento. Bueno, la jueza que se encargaba de este caso vio lo que había pasado, revisó las imágenes y no había agresión. Por lo tanto, denegó la orden de alejamiento. Y Vito Quiles ha denunciado a Sara Santolaya por calumnias. Vaya espectáculo, Rosa. Pues sí, la verdad que es un espectáculo dantesco. Pero es que aquí los únicos que hacen scratches, y no sé si habéis dado cuenta, son los de la izquierda. Y los únicos que van, no sé cuándo fue con Cayetana, por ejemplo, recuerdo en la Universidad de Barcelona, eso sí fue un scratch y ahí sí fueron a por ella, pero ahí de eso no se habla. Cayetana tampoco se pone a poner denuncias, a utilizar la justicia para instrumentalizarla. ¿Por qué? Porque la gente normal, los que no nos victimizamos, aquí va a haber ahora charos y saras. ¿Sabes? Pues esas pues bueno, pues asumimos eso y si nos hacen preguntas no nos importa, si nos hacen preguntas incómodas tampoco nos importa y en general las contestamos. Esta mujer, como al final lo que es una herramienta, la verdad que se está dejando utilizar para ser, pues eso, la estrella mediática del momento y, oye, y enfrentarse a Vito Quiles, que lleva haciendo lo que hace muchísimo tiempo. A unos les gustará, a otros no les gustará, pero la verdad que el tono en general, además de hecho es bastante simpático y creo que está en todo su derecho a ir por la calle y preguntar a quien le dé la gana. Y que en ningún caso se produce una agresión. Bueno, eso lo primero. Es Vito Quiles el que ha recibido alguna agresión cuando Antonio Maestre creo que le cogió el micrófono, se lo rompió, también Pablo Iglesias. Oye, mira, te dedicas a este mundo, asume las consecuencias. Claro. Pero en este caso, María, Sara Santolaya se ha tirado toda la semana de plató en plató llorando por las esquinas por esta presunta agresión. Fijaos. Una persona que me ha acosado a las puertas de la televisión, es una persona que ha aparecido en mi casa, en las puertas de mi casa, para seguir acosándome, es una persona que me ha perseguido por la calle, con el coche, de forma temeraria, y ya lo último fue el lunes, con la semana del 8 de marzo, por el Día Internacional de las Mujeres. Yo daba una charla en el Senado, en una institución como el Senado, y después de estar toda la tarde pendiente, vigilando y alterando el orden de esa charla, cuando salimos a la calle, se abalanzó sobre mí y sobre otros senadores, se lió, hubo un momento de avalancha, de golpes, de pisotones. María, Sara Santolaya, nueva víctima del machismo opresor heteropatriarcal, en este caso de Vito Quiles.
A ver, aquí hay varias cosas que aclarar y yo creo que es de justicia hacerlo. La primera, que la vista que se celebró el miércoles pasado era una vista para analizar la necesidad de medidas cautelares, es decir, de si Sara Santaolalla estaba en riesgo ante la actividad profesional, la forma de ejercerla, la forma de abordarle o preguntarle de Vito Quiles, que es ese azote de los políticos que les espera en el entorno del Congreso, que les espera en el entorno del Senado para hacerle preguntas, ¿no? Y lo que se determinó en esa vista no es si hubo o no delito de agresión, a pesar de las imágenes, sino que en base a esas imágenes y en base a los hechos objetivos que Santaolalla presentó en sede judicial, es decir, el cabestrillo, los partes médicos y demás, no hay lesiones objetivables relacionadas directa o causalmente con resultado o como resultado de ese encontronazo, incidente o como queramos llamarle. Es decir, que por eso no se decreta lo que quería la izquierda en definitiva con esa iniciativa, que era que detuviesen a Vito Quiles, que pasase por el calabozo, que tuviese que dar explicaciones ante la policía y que se presentase a la imagen pública con independencia de la decisión que se adopte en el fondo del asunto sobre la agresión o no de Vito Quiles a Sara Santaolalla o viceversa, del entorno de Santaolalla a Vito Quiles, en el futuro que se producirá. Esto que hemos conocido es un auto. Y a mí lo que me parece relevante es destacar primero que no hay un riesgo inminente, físico, real, para lo que trataba de conseguir la izquierda mediática y la izquierda política en torno a esa figura de su nueva musa, y tampoco hay lesiones que deriven directamente de ese encuentro que sean imputables a priori a Vito Quiles. Y esto ya es un punto de inflexión importante en el relato. 2, que durante esa vista la defensa de Sara Santaolalla y su entorno no quería que el juzgado visionase las imágenes disponibles, lo cual era bastante necesario y evidente para tomar una decisión sobre el riesgo y el nivel de riesgo o el nivel de violencia si es que se hubiera producido. Con lo cual, hombre, si tú eres la víctima y tienes a tu disposición un montón de imágenes, grabaciones, vídeos que ponen de manifiesto que tú estás diciendo la verdad y que efectivamente eso sucedió como tú lo relatas, yo sería, desde luego, la primera interesada en que se viesen. No, al contrario, no trataría de vetarlas. Pues bueno, aquí fue a la inversa. Y lo tercero y lo más relevante desde el punto de vista de la lectura de lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido, en definitiva, es un intento más por señalar a un miembro de lo que la izquierda ha venido llamando últimamente fachosfera, los fascistas con toga, dentro de ese grupo, digamos, de enemigos imaginarios que la izquierda está alimentando para polarizar a la sociedad y sacar rédito, sacar titulares, sacar mensaje, relato, eslogan a favor de ese mantra inventado de que viene la extrema derecha, tenemos que protegernos porque mirad lo que hacen. Son violentos, ya nos agreden directamente. Exacto. Y con total impunidad. Y yo creo que esto es lo más grave de todo lo que ha sucedido. Luego ya, oye, las partes entrarán en las cuestiones judiciales como procede y ya dirán los jueces qué hay, qué no hay de cierto, quién ha contado la verdad, quién no la ha contado, pero insisto, instrumentalizar la violencia, relativizar la agresión a las mujeres y utilizar el feminismo como una especie de punta de lanza para que cualquier cuestión que es incómoda, que puede serlo, que a ti no te apetezca que te aborden en la calle para preguntarte cosas que no quieres responder porque sabes que estás, bueno, pues en una posición bastante fastidiada defendiendo lo indefendible, no es algo que pueda encajar en un tipo penal, pues oiga, es que vivimos en una sociedad democrática, vivimos en un Estado de Derecho y ya somos todos mayorcitos. Entonces, insisto, no todo lo que nos parece mal a cada uno de nosotros puede encajar en un tipo penal ni tiene por qué hacerlo. Y esto es lo que pretende la izquierda desde hace mucho tiempo, que su relato, que su mensaje y que sus musas entren todo el tiempo en una especie de victimismo. Mira cómo no tiene ningún problema Vito Quiles con Gabriel Rufián. No, para nada. A que la gestión es totalmente distinta y la forma de abordarle es la misma, es la misma. Oye, otra cosa que a mí como mujer me indigna bastante. Estamos todo el día criticando que se juzgue a las mujeres o que se hable de ellas por su aspecto físico.
Si tú estás denunciando una agresión de un señor que presuntamente te acosa, te aborda, te empuja, te lesiona, hasta el punto de tener que llevar un cabestrillo y hematomas, y estás todo el rato grabando y riéndote, Botox Quiles, pues hombre, un poquito de credibilidad, digo yo, que pierdes. Le falta. A mí esto me recuerda mucho, claro, los políticos no están acostumbrados a este estilo. Es cierto que en la época de Caiga quien caiga, con el Gran Wyoming, abordaban a los políticos de derechas, les hacían preguntas incómodas, etcétera. Ahora sucede lo mismo, solo que con políticos de izquierdas. Claro, a mí esta doble vara de medir, esto de, como decía Pablo Iglesias, los escraches son jarabe democrático del pueblo, pero cuando Pablo Iglesias sufrió escraches cuando era vicepresidente, los denunciaba, los criticaba y los condenaba, a mí eso no me vale. Y a mí esto me recuerda un poco a eso, a esa doble vara de medir, a esa hipocresía. Y además, Sara Santolaya habla de acoso de Vito Quiles, cuando en realidad esto es el pan de cada día de muchos famosos que son perseguidos por los periodistas de la prensa roja y rosa, que los aborda, les pone el micrófono en la boca, en cualquier sitio que van. Oye, chico, pues apechuga con lo que hay, forma parte de tu trabajo. Es una doble vara de medir, Manu, escandalosa, ¿no? O sea, hace años aquí se hacía la ola, qué gracioso los reporteros de Caiga quien caiga, cómo abordaban a Aznar, a Esperanza Aguirre, y todo eran gracietas. Ahora, cuando les afecta a los políticos de izquierda, hay que desprestigiar. Vito Quiles no es periodista, es un activista, le llaman, ¿no? Yo, sinceramente... Lo quieren expulsar del Congreso. Sí, efectivamente, yo con todo el respeto a los compañeros, yo cuando veo las ruedas de prensa del Congreso, oye, qué casualidad que las preguntas interesantes siempre las hace Vito Quiles. O sea, yo con todo el respeto a los compañeros, pero ¿por qué las preguntas incómodas las tiene que hacer siempre Vito Quiles? O sea, ¿por qué no lo hacen el resto de medios, la élite de los medios de comunicación? Que aquí hay mucho clasismo mediático, porque parece que hay medios de Champions, medios de primera y medios de segunda. Las preguntas incómodas las hace Vito Quiles. Entonces, una reflexión para todos aquellos compañeros que no hacen las preguntas incómodas, porque luego cuando acaba la rueda de prensa hacen los corrillos y las exclusivas se las dan a ellos. Entonces no hay que incomodar al político, porque si no, no te dan la exclusiva después. Y yo simplemente recuerdo una anécdota, porque yo me vi metido en ese sistema una vez. Venía el ministro de Justicia, Félix Bolaños, iba a dar lo que llamamos un canutazo, unas declaraciones en la calle, y coge la jefa de prensa de Bolaños, nos dice que solamente vamos a hacer 3 preguntas, que elijamos qué compañero las van a hacer y que le digamos sobre qué vamos a preguntar a Bolaños. Yo estaba alucinando. Los compañeros eligieron a 3, le dijeron a la jefa de prensa de Bolaños qué le íbamos a preguntar y la jefa de prensa de Bolaños le mandó por WhatsApp las preguntas a Bolaños. Llegó Bolaños, le hicieron las preguntas, yo repregunté porque dije a mí no me domáis. Y entonces yo, que soy otro Vito Quiles también, soy otro facha, activista, y me intentó silenciar la jefa de prensa de Bolaños para que no le preguntara. Y esta mujer acabó de consejera de Televisión Española. Fíjate, el problema no es que él haga preguntas, que yo haga preguntas, que Vito Quiles haga preguntas o que X haga preguntas. El problema es en qué momento y qué parte de la prensa, que se cree que es la guardiana del verdadero periodismo, ha consentido que sean los políticos los que le marquen los tiempos, los que pacten las preguntas, los que limiten cuántas y cuáles se pueden hacer y consientan eso. Y entre ellos trapicheen de vas a preguntar tú no, tú sí, tú no. De verdad, es que deberían negarse todos a decir no vamos a hacer ninguna pregunta, no vamos a hacer el canutazo porque usted está intentando limitar la libertad de información y de prensa. Totalmente. Y por cierto, escándalo, porque vaya opereta, Sara Santolaya se ha paseado por los platós llorando por esta supuesta o presunta agresión. Entre otros programas, en el programa de su novio, de su pareja, de Javier Ruiz, en Radio Televisión Española, que pagamos todos los españoles. Tiene narices la cosa. Bueno, nos quedamos sin tiempo y a mí, mira, por poner una nota de color, porque mira, después de tantas polémicas, tantas corrupciones, tantas guerras, tanto feminismo de salón y radicalismo, quiero acabar la tertulia de hoy con música. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la música, especialmente esta música tan talentosa que recorre las redes, en este caso a cuenta de esa tensión comercial entre Donald Trump y Pedro Sánchez, hecha por inteligencia artificial. Ha corrido como la pólvora por las redes y lo quiero traer a colación porque la verdad es que esto es puro arte. Oye Pedro, ni con vino ni jamón, dejaré de usar mis vasos
base de derrota y de morón. Quiero mi barco, mis hombres allí. No me vengas, Pedro, con un no a mí. Si me opongo saldré en las portadas y la prioridad ahora es mi propia fama. Si quieres mover algo, derrota y morón, esconde en una base a mi amigo Puigdemont. Como me llamo Donald, te voy a quitar todos los McDonald's. Pues el jamón serrano en la K te la comprarás en Nebraska. Nosotros tenemos cochinos en Colorado y en Luisiana un buen pescado. Nosotros las mejores aceitunas y una tortilla papa como ninguna. Pues si no se ve, me largo de aquí. Sin mis dólares España va a sufrir. Mis turistas de gol, mi gran capital. España sin mí se vuelve un lugar fatal. Pues esto es cierto, esto de que España sin mí se vuelve un lugar fatal, mucho cuidado, porque si finalmente Estados Unidos cierra el grifo del gas a España y cierra el grifo de los capitales, siendo Estados Unidos el principal inversor extranjero del país, cuidado, porque a los efectos de la crisis que puede desatar las consecuencias de la guerra se puede sumar consecuencias aún adicionales. Ayer lo abordamos en la tertulia y en el programa. Pero bueno, esto le pone un poco de arte, un poco de cariño y de humor a esta tensión existente entre España y Estados Unidos. Adri, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta? Pues hoy hemos preguntado en este Día de la Mujer, pues que qué opinas de todas estas marchas feministas del 8M, todas estas movilizaciones. Nuestras opciones en nuestra cuenta @trincherallamas son que son unos hipócritas, son fundamentalistas, son positivas o son negativas. Pues entre hipócritas, fundamentalistas y negativas suman un 98% y tan solo un 2% cree que estas manifestaciones son positivas. Así que vamos a escuchar lo que dicen los oyentes. No pienso asistir a ninguna de estas manifestaciones. Creo que denigran a la figura de la mujer, rebajan su condición. Todas estas subvencionadas viven no para la mujer, viven a costa de la mujer. El día que defiendan a la mujer musulmana, que es la verdaderamente lastrada en la sociedad, las escucharé. Buenos días, pues estas marchas feministas del día de hoy me parecen una pachanguera, un rollo macabeo y de verdad que es que a mí no me hace falta que nadie me defienda, ya me defiendo yo. Y no me gusta nada toda la propaganda y todo este adoctrinamiento que está teniendo la izquierda a las mujeres. Y sobre todo lo que me da más pena es a la gente joven, que enseguida las adoctrinan y enseguida las emborregan. Pues estas manifestaciones me parecen patéticas, con una izquierda llena de violadores, acosadores, puteros, donde en ninguna sede socialista, ni en ninguna sede oficial donde gobiernen los socialistas una mujer está segura, ni siquiera en la Policía Nacional. Muy buenos días. Pues yo de las marchas feministas del 8M pienso que son todas unas hipócritas, ridículas y que es de lo malo lo peor. Besos, saludos y abrazos desde Málaga. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por sus opiniones. Miguel Ángel Pérez, muchas gracias, amigo. Un placer, Manu. Espero que esta semana, bueno, pues se dé bien, porque es que no paras. Esto es un no parar. Igual... No parar. Que muchísimas gracias, María Jamardo, que tú tampoco paras. Esto es que los tribunales están a rebosar. Totalmente. Están a rebosar. Y Rosa Rigía, vicepresidenta de ACOM, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos ustedes, nosotros continuamos. Ahora vamos con la sección de Sandra León a Contracorriente para hablar de ocupas, de ocupación, pero con un enfoque diferente, porque hay un pequeño pueblo de Madrid donde el alcalde ha utilizado una patrulla de la policía municipal, de la policía local, para vigilar la casa de su suegra para que no le entren ocupas. Bueno, un escándalo más dentro de la órbita socialista. A continuación. La Trinchera de Llamas.